Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, nuestro buen Dios, porque nos das la oportunidad en esta hora de reunirnos para honrarte y para glorificar tu santo nombre. Dios, en esta hora, que nos disponemos a escuchar tu palabra, porque no es palabra de hombre, es tu palabra. No queremos hacerlo, Señor, bajo nuestros lineamientos, bajo nuestros principios. Por eso rogamos en esta hora la intervención del Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que Él sea el que nos dé la paz, la quietud. Sabemos que el enemigo del alma, Señor, en esta hora está trabajando, está deseando que nosotros nos distraigamos, que nuestra mente vague, que estemos físicamente aquí, pero que nuestra mente esté a kilómetros de donde nos encontramos físicamente. Padre Celestial, rogamos que tu Santo Espíritu nos dé esa quietud que solamente Él puede brindar. Y queremos rogarte, Señor, que nos des un oído atento, un oído dispuesto y un corazón, Señor, para aceptar tu palabra. Y unas manos y unos pies para hacer de tu palabra algo práctico, algo real para nuestras vidas. Gracias, bendito Padre, por esta bendición y esta oportunidad que me brindas. Me acerco, Señor, confiado en que tú has dicho que tu palabra no volverá vacía, sino que dará su fruto a su debido tiempo. En esa preciosa promesa, Señor, yo me acerco y confío que será una realidad en la vida de cada uno de mis hermanos. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hace un par de domingos tuve la bendición, la oportunidad de compartir con ustedes la palabra. Y yo les compartía sobre el Coram Deo. El Coram Deo es la esencia de la vida cristiana. El Coram Deo significa que siempre estamos en la presencia de Dios. Nunca estamos fuera de su vista. Siempre estamos al alcance de su vista. Si yo me voy a lo más profundo de la tierra, dice el salmista, he ahí, tú estás. Y si me voy a la parte más alta, ahí tú estás. Pero si yo tengo ese concepto y esa idea de que Dios está presente en todos lugares, me quiere decir y me quiere llamar la atención a que entonces tengo que vivir conforme a sus lineamientos. Desafortunadamente, muchas veces tenemos presente que está Dios, pero hacemos lo que a nosotros nos place, lo que a nosotros nos agrada. Es por eso que en esta tarde me gustaría que centráramos nuestra mente ahí en Génesis capítulo 3, del verso 1 al 7. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seráis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hay una pregunta en este pasaje, y una pregunta que parece ser que se quedó en la historia, que se quedó en aquel momento, pero es una pregunta que constantemente Satanás viene y nos hace a cada uno de nosotros. Con que Dios dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios os ha dicho. ¿Cuántos de nosotros le cuestionamos a Dios? Le hacemos la misma pregunta. Dios dice esto, pero yo creo que la opción o la solución para esto yo la puedo tener y yo la puedo presentar. La esencia de la vida cristiana es recordar que estamos en la presencia de Dios. En la moderna Ginebra, Suiza, hay una zona alta, una alta zona conocida como la ciudad vieja de Ginebra. Y en ese centro, en ese lugar, hay un lugar
que se llama el Muro de la Reforma. Y justamente en el Muro de la Reforma están las estatuas de hombres prominentes de la Reforma. Ahí podemos encontrar la estatua de Lutero, de Melanchthon, de Calvino, de Knox, de Zwinglio y otros muchos más. En esa parte del Muro de la Reforma hay un lugar donde se encuentran cinceladas unas palabras que representan el lema del siglo XVI. Y estas palabras son post tenebras lux. La traducción de estas palabras es: después de las tinieblas, la luz. ¿Había oscuridad? Mucha, demasiada oscuridad. La misma que nosotros estamos experimentando en este tiempo. Los reformadores no habían considerado que la reforma fuera a cambiar, a separar de la iglesia. Los reformadores querían corregir, regresar al sentido que debería tener la iglesia. Sus propuestas no las estaban viendo como algo organizadas para ir en contra del cristianismo. Ellos vieron en esta oportunidad la tarea de regresar a las formas originales. Y uno de los hombres que Dios utilizó fue Martín Lutero. Hemos hablado en estos domingos, a reserva de que no tuvimos Semana de la Reforma, a lo largo de estos domingos estuvimos abordando algunos aspectos centrados en parte de la Reforma. El corandeo viene parte de lo que es la Reforma, la esencia de la vida cristiana. Y uno de los hombres importantes es Martín Lutero. Martín Lutero tuvo 3 crisis, en 1505, 1510 y 1515. Curioso, cada 5 años tuvo una crisis. Y dentro de estas crisis, para mí la más importante es la de 1510. En esta crisis él entendió que la ley de Dios era algo práctico. No era algo que quedaba solamente en el conocimiento, sino que había que traducirlo a la vida práctica. También entendía lo fuerte que era quebrantar la ley de Dios. Y sabía perfectamente que su alma estaba expuesta al tormento potencial de la condenación eterna. Estaba consciente de la condenación eterna. Yo quiero ser sincero con ustedes. Yo a veces paso por alto que muchas de las cosas van a estar puestas en la balanza delante de Dios. Y por eso entonces se me olvida que estoy viviendo en la presencia de Dios. Y por eso entonces muchas de las cosas que hago las hago conforme a mis intereses, conforme a lo que me conviene. Hay cosas muy prácticas. Si el Señor tu Dios te dice que 6 días trabajarás y uno, el 7º, es santo, es diferente, pero tú determinas que no es así. Consideras en poco lo que el Señor te está diciendo. Consideras que lo que el Señor te dice puede pasar a un término secundario, porque no es importante. Nuestro Dios es un Dios santo y sumamente celoso. Él es un Dios celoso. Él es un Dios que no está aceptando muchas de las cosas que nosotros hacemos. Para Lutero era un gran problema estar consciente de que su alma podía estar en la condenación eterna. Nunca debemos dejarnos sorprender que millones y millones de personas pasamos toda una vida sin pensar nunca en lo que va a ocurrirnos cuando estemos en la presencia de Dios. Si yo les preguntara ahorita, y no quiero que me contesten con la mano y con voz audible, si en este momento Dios nos llamara, ¿iríamos al cielo?
Y cuando llegáramos al cielo nos diría, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Estamos ante la presencia de un Dios santo. Y debemos de tener en cuenta que unas de las cosas que nosotros hayamos hecho están a la vista de Dios. Cada una de las palabras que omitimos, cada uno de los actos que hacemos, cada uno de los pensamientos que tenemos están a la vista de Dios. Con esta carga, Lutero entonces recibe una gran noticia, que él va a tener la oportunidad de realizar una peregrinación. Y esta peregrinación consistiría en que él iría a Roma. Tendría la oportunidad de estar en Roma. Podría visitar un lugar que para él era esperado, ansiado, conocer casi una ciudad santa. Pero, sorpresa, que cuando él llega a Roma, se encuentra que es la peor época de la iglesia que está viviendo. Los sacerdotes planeaban y hacían lo que se les antojaba. La prostitución era algo muy normal entre ellos, sobre todo entre los sacerdotes. Cuando llega Lutero y se encuentra ante esta situación, se desilusiona de una manera total. Nunca esperó llegar a un lugar tan ansiado donde se iba a desilusionar por lo que estaba viviendo. Cuando él recibe la noticia de que va a hacer esta peregrinación, que es uno de los elegidos para ir a Roma, él lo hace con emoción, pero también en su mente viene, voy a Roma. ¿Y cuál va a ser el impacto que va a tener en mi vida? Después de estar ilusionado, entonces, él hace la subida a la escalera santa. Esta originalmente se encontraba en la iglesia de San Juan de Letrán. Y esta parte de esa iglesia ahora ya no está ahí, ¿no? Se encuentra en otro lugar. Dice que cuando él está ahí, toma la iniciativa de subir estos 28 escalones, que se cree supuestamente que son los 28 escalones que Jesucristo subió cuando estuvo ante Poncio Pilato, cuando fue juzgado por él. Dice que sube estos 28 escalones. Y lo tenían que hacer, y lo siguen haciendo hasta hoy, lo tienen que hacer de rodillas. Y tienen que decir un Ave María y un Padre Nuestro. Y hay algunas señales de sangre y se dice que esas no las puedes pisar. Martín Lutero, con esta emoción de encontrarse en ese lugar, sube esos 28 escalones. Y lo interesante es que cuando llega al último escalón, se pone de pie y hace esta exclamación. ¿Quién sabe si esto es cierto? ¿Quién sabe si esto es cierto? ¿Por qué? Porque al llegar al final entonces iba a recibir unas indulgencias. Y esas indulgencias quería que sus padres y su madre disfrutaran. Pero como su padre y su madre estaban en vida, entonces pensó que estas indulgencias deberían de ser para sus abuelos. Llega al final y dice, ¿quién sabe si esto es cierto? Algo muy similar a la pregunta que le hace la serpiente a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis? Hay corazones que Dios toca y vuelve dóciles. Pero hay otros corazones que mientras más se exponen a la palabra de Dios, más duros se vuelven. El mismo sol que derriba la nieve endurece la arcilla. Un mismo mensaje toca
los corazones de diferentes maneras, porque Dios está actuando según su gracia. Y en ellos, mientras que un sermón, un pasaje, endurecen unos corazones, otros los hará resistentes a la verdad. Y nosotros lo podemos ver en muchos de los libros, principalmente en los primeros libros de la Biblia. Números nos habla de situaciones que el pueblo de Dios se endurecía su corazón. Escuchaban la palabra y más se endurecían. Escuchaban la palabra y más duro era su corazón. Faraón dice que vio los milagros y ¿qué hacía? Se endurecía su corazón. ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios? ¿Somos sensibles? ¿Cuestionamos a Dios? ¿O cuestionamos al predicador? Dios nos está llamando a ser dóciles. Dice en el libro de los Éxodos que cuando Faraón escuchaba la palabra, Faraón endurecía y no dejaba ir al pueblo. Pero también, así como Faraón endurecía su corazón, Dios endurecía su corazón. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Hay una parte en las plagas que a mí me gusta y me interesa mucho que ustedes la escuchen. Y yo creo que Dios también. Dice que el pueblo de Egipto estaba ensoberbecido. Que a pesar de que había visto todos los milagros y todas las maravillas que había hecho, ellos no estaban dispuestos a dejar que el pueblo de Israel saliera. Y dice que Dios le da a Moisés unas indicaciones, las cuales transmite al pueblo de Egipto. Dice, he aquí, mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no se ha recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Lo interesante es lo que dice entonces el verso 20. Si ustedes reciben o si nosotros recibimos una advertencia, ¿qué haríamos? Yo en lo particular tomaría nota de eso y lo haría. Tristemente el pasaje nos ilustra y nos dice que a pesar de que recibieron una indicación, ellos la omitieron. Dice el verso 20, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová Dios, hizo huir a sus criados y a su ganado. Esto nos quiere decir entonces que no todos tuvieron temor de Dios. Algunos pasaron por alto la indicación, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. 6 días trabajarás, mas el séptimo será día santo. Este es un ejemplo, porque podemos poner muchos ejemplos. Porque para todas las cosas que nosotros le pudiéramos decir, con que tú dices, Dios, que esto es así, el Señor tiene una respuesta. Todos los días vas a salir a recoger el maná, pero el día sexto vas a recoger doble porción. ¿Qué hizo el pueblo de Israel o parte del pueblo de Israel? Al día séptimo salieron a buscar el maná. Cuando nosotros, o yo en lo particular, cuando veo esas experiencias, digo, ¿y tú, Samuel, qué estás haciendo? ¿Realmente tu corazón está igual endurecido o tu corazón está enternecido? ¿Realmente tú valoras lo que el Señor dice? ¿Tú consideras como lo que el Señor dice como parte de tu corandeo? ¿Como parte de la esencia que tú tienes para vivir? Además de que el Señor les dijo que tenían que salir a recoger el maná durante 6 días, todos los días, y el séptimo no, ¿qué hicieron además?
Algunos de ellos que sabían que no podían guardarlo, lo guardaron. Y al día siguiente, cuando se presentaron, se encontraron que estaba agusanado. ¿Es difícil seguir las indicaciones de Dios? ¿Es complicado seguir a Dios? ¿Dónde es más fácil seguir a Jesús? ¿Alrededor de una mesa? ¿O fuera del lugar de reunión? ¿Dónde es más fácil? Es más fácil alrededor de una mesa. Es más complicado cuando nosotros tenemos que salir y enfrentar al mundo. Pero es más difícil cuando nosotros no queremos tomarnos de la mano de Dios. Es sumamente complicado estar separados de Él. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se le da la indicación de que lo que menos debe de hacer es tener amistad con los pueblos que están a su alrededor. Y sin embargo, toman la decisión de hacer amistad. Es imposible, es prácticamente imposible que nosotros no tengamos con gente que no conoce a Dios. Pero tu vida, tu testimonio da ejemplo de que tú eres diferente. Viene a mi mente cuando yo era joven, que decían muchos que hay que evangelizar, hay que compartir el evangelio. Y cerca de donde vivimos ahora, había un café que se llamaba el London Coffee. Y la mejor estrategia para compartir el evangelio, según algunos de los jóvenes, porque no eran adultos, algunos de los jóvenes eran, vamos al café y ahí compartimos el evangelio. Y la forma de compartir el evangelio era vistiendo como ellos, hablando como ellos, pensando como ellos. Y yo siempre me pregunté, ¿y entonces cuál es la diferencia? Si el Dios de la Biblia nos habla de un Dios que es diferente. Nuestro Dios es diferente. Pero nosotros insistimos en ponerlos en un molde. Queremos que Dios sea como nosotros entendemos. Por eso el mundo ofrece muchas cosas que muchas veces nosotros queremos validar, queremos que estén dentro de la iglesia. ¿Qué va a pasar el día que nosotros se nos prohíba hablar en contra de los homosexuales? O que un homosexual venga y pida ser casado. ¿Se cerrarán estas puertas? ¿Van a clausurar la iglesia? ¿Seremos llevados a la cárcel? ¿Sufriremos condenas graves? ¿Qué hemos aprendido? Pasamos una pandemia y será bueno preguntarnos, ¿qué experimentamos? ¿Qué aprendimos de esta pandemia? ¿Aprendimos algo o seguimos igual? Tristemente, muchos estudios del Banco Internacional, de la UNESCO, de la ONU, señalan que esta pandemia lo único que trajo es cero aprendizaje. No aprendimos. En cuestiones intelectuales, muchos de los niños están incapacitados para poder leer. Nuestros hijos son afortunados porque pueden leer, quizás porque tuvimos los recursos, los medios para pagar una escuela privada o un colegio en México público que se les dio la atención a través del Zoom. Cuando vienen y nos dicen que debemos de aprobar el aborto, que los matrimonios igualitarios, la adopción de niños, el mundo lo valida y nosotros a veces decimos sí, porque entonces viene la misma pregunta, ¿con que Dios os ha dicho? Pero fíjate que Dios ha dicho eso, pero el hombre, nosotros podemos hacer esto. Tristemente nos encontramos luchando en contra de Dios. Dice ahí en el Salmo 2,
en los primeros versículos. Que Dios pareciera ser que no está interesado en lo que está aconteciendo en este mundo, pero Él está sumamente interesado en lo que está aconteciendo. De tal manera que nos hace ver nuestra insignificancia y nuestra gran limitante que tenemos. A veces nosotros nos sentimos que estamos hablando con alguien al tú por tú, cuando no es así. Muchas veces decimos exactamente lo que dice Salmo 2, verso 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Echemos de nosotros todos sus mandamientos, desechémoslos, olvidémonos de ellos, planteemos situaciones que son acordes, porque el Dios está equivocado, está anticuado. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero el que mora en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Y luego va a hablar con su furor y los turbará con su ira. ¿Qué esperamos? Para Lutero fue importante encontrarse en esa situación. ¿Quién sabe si esto es cierto? Yo quiero decirles que el estar aquí es cierto. Que Dios sí existe. Y cada uno de nosotros lo hemos experimentado de diferentes maneras. En la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad. Todos hemos experimentado la mano de Dios. Volvamos a Él. Él es un Padre amoroso. La parábola habla del hijo pródigo. Yo les diré, si lo enfocamos, nos habla de un Padre amoroso. Nos espera con los brazos abiertos. Volvamos a Él. Oremos. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por la bendición que me das de compartir la palabra. Reiteraré, Señor, que yo no puedo hacer nada. Pero gracias, Dios, porque tú sí puedes. Y Padre, yo te ruego que esta palabra no haya servido para endurecer nuestros corazones. Yo te suplico, Señor, que tu Santo Espíritu nos toque y nos haga sensible a tu voz. Padre Celestial, que no salgamos de este lugar como llegamos. Que, Padre, salgamos convencidos de que tú estás demandando que te obedezcamos y que te sirvamos. Gracias, Dios, por esta bendición. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.